Bueno, antes de empezar a tejer esta prenda os quería comentar un poco cómo la vamos a hacer. Es una prenda muy sencilla, es un rectángulo en la espalda y luego en los delanteros son dos piezas que solamente aquí al inicio tendrán unos poquitos aumentos y el resto será todo liso. Entonces la tejemos con este hilo. Es el hilo Natural Linen de DMC. Entonces es un hilo que está recomendado para la aguja de 3 milímetros. Nosotros la hemos subido medio punto más para que nos quede más ligerita y la hemos tejido en el 3,5. Entonces luego tenéis aquí las instrucciones de lavado, que están aquí, por si queréis a la hora de lavar la prenda tenerlo más claro. Y nada, ya os digo, es una prenda muy sencillita de hacer. El hilo lo vais a notar al empezar a tejer, lo vais a notar un poco áspero, pero luego cuando le deis vapor con la plancha se queda muy suavecito y muy suelto y muy fresco para la primavera. Entonces, ¿qué más os puedo decir? Bueno, lo hemos tejido todo en puntos altos dobles y puntos bajos. Una fila de puntos altos dobles y otra de puntos bajos. Toda la prenda, no hemos cambiado de aguja, todo es igual, o sea, es muy sencillo. Entonces ahora a continuación encontraréis todos los datos que necesitáis de la prenda, el consumo, por ejemplo, que he gastado 450 gramos. Vais a encontrar la tabla de medidas con el largo, el ancho y demás. Y bueno, simplemente quería explicaros un poquito al principio cómo va a ser este modelo. Entonces ya podemos empezar. Bueno, mirad, antes de empezar a hacer la espalda os quería enseñar la pieza. Es una pieza que es un rectángulo, o sea, no tiene nada, ni disminuciones, ni aumentos, nada. Es un simple rectángulo. Entonces, la pieza la vamos a trabajar con hileras de puntos altos dobles y una hilera de punto bajo. Una hilera de puntos altos dobles y otra de punto bajo, dobles, punto bajo, dobles, punto bajo. Y así es como lo vamos a trabajar y va a ser, como os digo, un rectángulo. Notaréis en esta lana que cuando la empecéis a tejer es un poco áspera. No pasa nada, porque luego cuando le deis vapor con la plancha, la planchéis, vaya, va a quedar muy suave y muy gustosa. Entonces no os fiéis porque estos estambres que tienen un poco de lino siempre son un poco ásperos al tejer, pero luego quedan muy suaves y muy bien. Entonces nada, quería enseñaros la espalda para que la veáis ya hecha y entonces ahora ya podemos empezar. Bueno, vamos a empezar haciendo un nudo corredizo y luego vamos a hacer 110 cadenas porque vamos a necesitar 110 puntos más 4 de subida que no nos van a contar como punto. O sea que en total vamos a hacer 114 cadenas. Entonces empezamos haciendo el nudo y estas 114 cadenas las vamos a hacer más bien flojas. No las apretéis. Las dejáis flojitas para luego en la segunda vuelta que sea más fácil introducir la aguja. Entonces hacemos las 114 y nos vemos en ese punto. Bueno, ya tengo aquí 110. Me faltan las 4 que son de subida. 1, 2, 3 y 4. Entonces estas 4 no me cuentan como punto, son de subida. Entonces ahora vamos a hacer la fila 1, vamos a empezar haciendo puntos altos dobles. Entonces lo que vamos a hacer es doble lazada, saltamos 1, 2, 3 y estas 4 que acabamos de hacer y en la quinta metemos la aguja, sacamos,
Sacamos 2 lazadas, cogemos hilo, sacamos otras 2 lazadas, cogemos hilo y sacamos otras 2 lazadas. Entonces, ¿veis? Ahora aquí se nos han formado 2 puntos, pero este no nos va a contar. Este simplemente son cadenas de subida. Entonces, nuestro primer punto es este. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ya es ponernos un marcador para saber que cuando volvamos en la siguiente vuelta, va a ser nuestro último punto. Y ahora ya seguimos haciendo puntos altos dobles en cada cadena. Entonces lo mismo, hacemos doble lazada, vamos a la siguiente, sacamos 2, 2 y 2. 2 lazadas, vamos a la siguiente y sacamos 2, 2 y 2. La siguiente, 2 lazadas y sacamos 2, 2 y 2. Siguiente, 2 lazadas y sacamos 2, 2 y 2. Y esto es lo que vamos a ir haciendo por toda la fila hasta tener 110 puntos altos dobles. Entonces vamos a continuar y nos vemos en el otro extremo. Bueno, estamos llegando al final de la fila 1. Me quedan un par de puntos. Este. Y el último que es este. Pues aquí deberíais contar y deberíais tener 110 puntos altos dobles. Entonces ahora la siguiente fila que vamos a hacer os lo muestro aquí. Ahora hemos hecho esta y ahora la siguiente va a ser de puntos bajos, que es esta que se ve aquí. Esta es la de puntos altos dobles y esta es la de puntos bajos. Entonces para hacer la de puntos bajos tenemos que subir una cadena, que es de subida, no nos cuenta como punto, giramos el tejido y en ese mismo punto hacemos el primer punto bajo, que es este. Y nos lo marcamos para cuando volvamos. Y ya podemos seguir en cada uno de estos agujeros o estos huecos, estos de aquí, haciendo un punto bajo en cada hueco. ¿Ves? Estos de aquí, hacemos un punto bajo en cada punto de los de abajo. Entonces al final de la fila tenemos que tener 110 puntos bajos. Entonces nos vemos cuando lleguemos ahí. Bueno, estamos llegando al final de la fila 2. Me quedan 3 puntos. Este es el penúltimo y el último lo tenemos que poner ahí en donde habíamos puesto el marcador. En ese punto va nuestro último punto, que es el 110. Y con esto hemos acabado la fila 2. Entonces ahora van a ser todo filas de repetición. Ahora volvería otra vez la fila de puntos altos dobles, luego otra vez la de puntos bajos, puntos altos dobles, o sea, va a ser todo el rato una repetición de lo que acabamos de hacer. ¿Ves? Punto alto doble, punto bajo, punto alto doble, punto bajo, punto alto doble y así. Entonces ahora simplemente para subir la fila 3 os lo voy a enseñar, tenéis que subir 4 cadenas
3 y 4, que no nos va a contar como punto, esto va a ser igual que cuando hemos empezado, son 4 cadenas de subida, giramos el tejido y en ese mismo punto, en el primero, hacemos nuestro primer punto alto doble. Y aunque aquí parece que haya 2, no, no son 2, es 1 porque esto de aquí no cuenta. Entonces volvemos a poner el marcador arriba y ya podemos continuar haciendo puntos altos dobles sobre el punto bajo de la fila de abajo. Es lo mismo en cada uno de estos agujeritos. Ahí hacemos los puntos altos dobles. Y esto es lo que vamos a ir haciendo todo el rato, fila tras fila. Ahora estamos en la 3. Entonces yo ahora voy a continuar haciendo filas para conseguir tener toda la largada de la espalda que necesito. ¿Vale? Entonces cuando haya terminado de hacer las filas que necesito, os diré cuántas he hecho. Ahora mismo nos hemos quedado en la 3. Bueno, pues ya hemos acabado la espalda, hemos hecho todas las filas que necesitábamos, que os digo que son en total 66. ¿Vale? Nos habíamos quedado en la 3 y hemos hecho un total de 66, intercalando la de punto alto doble y la de punto bajo. Y hemos acabado con la de punto bajo. Lo de las filas es relativo. Yo, por ejemplo, he hecho 66 porque mi altura, yo mido 1,70 m, quiero que la prenda me quede por debajo del glúteo y entonces he tejido 66 porque es la medida que me viene bien a mí. Si la queréis un poquito más corta porque sois más bajitas, simplemente tenéis que quitarle filas. No es una prenda que tenga múltiplos ni ninguna complicación de este tipo. Entonces simplemente es quitar filas. Pensad que hemos empezado a tejer por los hombros y hemos acabado en el bajo. Por lo tanto, en el bajo, si no queréis hacer tantas filas, es ahí donde tenéis que restar. Entonces nada, ahora ya vamos a empezar a hacer los delanteros. Bueno, antes de empezar a tejer el delantero tenéis que tener claro cuál es el derecho de la prenda. Entonces, si os fijáis, cuando hemos tejido los puntos altos dobles, estábamos tejiendo por el derecho. Y cuando hemos tejido el punto bajo, tejíamos por el revés. Y entonces hemos acabado, como os he dicho, con la fila de punto bajo y hemos acabado aquí. Entonces el derecho de la espalda sería este. Por lo tanto, poneros aquí alguna marca, que lo vais a tener claro, pero para no despistaros, porque a veces cuando hacemos las uniones con delanteros, espaldas y demás, puede ser que nos liemos. Entonces poneros aquí un marcador como que este es el derecho de la espalda. Entonces, como os digo, nosotros hemos bajado tejiendo hasta aquí y hemos acabado aquí. Entonces, esto es el derecho de la espalda y la parte de abajo. Por lo tanto, ahora para tejer los delanteros, aquí vamos a tener los hombros, aquí es el revés de la espalda y estos son los hombros. Entonces lo que vamos a hacer ahora aquí es marcarnos el centro de la prenda para ya guiarnos a la hora de tejer el delantero. Bueno, mirad, acordaros que teníamos 110 puntos en la espalda. Entonces, cuando tejíamos, yo siempre os decía que al principio las 4 cadenas de subida no se contaban porque eran cadenas de subida. Y entonces así siempre nos salían 110 puntos. Entonces ahora, para marcar el centro de la espalda, ese primer punto sí que lo vamos a contar.
¿Por qué? Porque así nos van a quedar. La mitad de 110 son 55 por un lado y 55 por otro. Eso son 110. Más 1, que es ese 1 que no contábamos antes, pero ahora sí que nos va a servir para marcar el centro. Entonces, en el punto 56 contáis 55 y en el 56 ponéis el marcador para el centro. Y entonces aquí os tienen que quedar otros 55. Bueno, entonces ya tenemos marcado este centro. Y entonces ahora tenéis que contar. Sin contar este, contáis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y estos 10 pertenecerán al escote. Entonces os ponéis un marcador aquí para saber que estos 10 son del escote. Y por este lado lo mismo. 2, 4, 6, 8, 10 que serán del escote. El resto para el delantero. Entonces, de aquí a aquí será la abertura del escote de la espalda. Entonces, cuando lo tengáis marcado, ya vamos a empezar a tejer el delantero. Bueno, ahora para que el delantero siga el mismo criterio de que nos quede el punto del derecho encarado con la espalda y siguiendo la secuencia de lo que nos vendría aquí, tenemos que tener la espalda con el revés mirando hacia nosotros, ¿vale? Esto es el revés de la espalda y esto es el derecho. Entonces nos lo ponemos así y tenemos que empezar a tejer de aquí hacia aquí. ¿Vale? Entonces en esta primera fila vamos a tejer 45 puntos bajos. Y tenemos que tejerlos, acordaros que aquí hemos puesto el marcador, tenemos que buscar, voy a acercar aquí la cámara, tenéis que buscar aquí, este punto sería el primero, pues buscamos su hueco ahí. Y metemos ahí la aguja, metemos el crochet y hacemos una cadenita. Y entonces en ese mismo punto hacemos un punto abajo. Dentro de la cadena. Este será nuestro primer punto. Que si queréis os lo podéis marcar para luego no confundiros. ¿Vale? Entonces ahora seguimos. Yo incluso aquí escondería el hilito este de detrás si podéis. Seguimos con el siguiente. 2, 3, 4, 5 y vamos haciendo toda esta fila hasta el número 45 que es el último. Bueno, ya hemos hecho de aquí a aquí 44 puntos, me falta uno. Entonces ese 1 lo tenéis que poner, a ver, aquí hay un hilito, justo en la esquinita, para que quede bien sujeta la esquina. Entonces ahí hacemos el punto 45. Entonces si os fijáis, para aquí ya nos queda la misma secuencia que teníamos en el derecho de la espalda. Esto va a ser el derecho del delantero. Entonces luego lo veréis más claro, ¿eh? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es subir 4 cadenas, girar el tejido, igual que hacíamos en la espalda, aquí en el primer agujerito de donde hemos subido las cadenas, hacemos el primer punto alto doble. Entonces las cadenas no nos van a contar como punto, igual que en la espalda, nos contará este. Ponemos aquí el marcador para la vuelta y ya podemos continuar haciendo los 45 puntos altos dobles hasta llegar al otro extremo. Se me ha escapado.
O sea, tenéis que hacer los 45 sin contar este de aquí, ¿eh? Entonces vamos a seguir haciéndolos y nos vemos en el otro extremo. Bueno, veis, ya he hecho todos estos, voy por el 43. Además estamos en la fila 2, acordaros, la fila 1 era la de puntos bajos, la fila 2 es esta. Entonces ahora hago el 44 y el 45, que es el del marcador. Si podemos, aquí, sacamos el marcador. ¿Vale? Entonces aquí ahora ya, esto ya sería el delantero. Entonces ahora tenemos que volver, empezando la fila 4 con una cadena, giramos el tejido y en el primer hueco hacemos el primer punto bajo, ponemos el marcador y hacemos los 45 puntos bajos. Luego ya en la siguiente fila ya vamos a ir aumentando un punto en cada fila para ir consiguiendo la forma del escote. Pero de momento en esta fila 4 vamos a hacer los 45 puntos bajos. Entonces nos vemos al final. Bueno, ya hemos acabado los 45 puntos, perdón, que os había dicho que era la fila 4 y no, esta que acabamos de hacer es la fila 3, porque hemos hecho la 1 que era de punto bajo, la 2 que era de punto alto doble y la 3. Ahora es cuando vamos a empezar la 4. Entonces ahora vamos a hacer puntos altos dobles, solo que cuando lleguemos al escote vamos a aumentar un punto, para que así el escote nos empiece a hacer la forma, digamos, de pico que necesitamos. Aquí también lo haremos, pero aquí ya empezaremos a hacer esta forma. Entonces nada, subimos las 4 cadenas, giramos el tejido, primer punto en el mismo punto, y ponemos marcador. Y como siempre os repito, estas de subida no cuentan como punto. Entonces vamos a hacer puntos altos dobles y en el último punto, ahí nos vemos para hacer el aumento. Entonces vamos a hacer 44 puntos dobles, altos dobles, ¿vale? Vamos haciendo y nos vemos ahí. Bueno, ¿veis? Ya hemos llegado aquí. He hecho los 44 puntos altos dobles y entonces ahora en este último vamos a hacer un aumento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a quitar el marcador. Y es muy fácil, simplemente en este punto, en vez de hacer un punto alto doble, vamos a hacer 2. Entonces hacemos el primero. Y el segundo en el mismo punto. De manera que ahora, si os fijáis, ya esto cogerá la inclinación. ¿Veis? Ahora ya esto cogerá la inclinación del escote. Entonces ahora vamos a tener que volver, ahora ya tenemos un punto más que son 46. Por lo tanto en la fila 5, que es la siguiente, tendremos que hacer 46 puntos bajos. Luego en la fila 6 volveremos a hacer los puntos altos dobles
uno más, que serán 47. Haremos lo mismo que hemos hecho aquí. En el último punto haremos 2. Por lo tanto tendremos 47. Y luego volveremos con 47 puntos bajos. Luego 48. Y así vamos a ir haciendo filas hasta llegar a la 55. O sea, cuando tengamos 55 puntos aquí, nos paramos, porque querrá decir que hemos cubierto toda la distancia que necesitamos para llegar al centro del escote. Habremos ido ganando puntos aquí, 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 y habremos llegado al centro. Entonces, hacemos esto hasta llegar a 55 puntos y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos llegado aquí a los 55 puntos que os decía, que son los 55 puntos que tenemos en cada mitad de la prenda, ¿vale? Aquí tenemos 55 y de aquí a aquí también tenemos 55. Entonces, aquí con esto lo que hemos conseguido es aumentar uno en cada fila para alcanzar el centro de la prenda. Entonces, vamos a hacer uno más, porque si os acordáis tenemos 55 a cada lado, pero tenemos este de en medio que es el 56. Entonces, para cubrir este del centro vamos a hacer uno más. Cuando hagamos este delantero también haremos uno más, con lo cual ganaremos un poquitín de cruce aquí. Esta prenda no está pensada para ir abotonada ni nada, es para llevarla suelta, pero si a alguien se le ocurriera querer poner un botoncito o lo que sea, ganaremos un pequeño cruce aquí cuando se cierre el escote, por si alguien quiere poner un botoncito para cerrarla o lo que sea. Entonces, nos hemos quedado aquí en la fila 23 con 55 puntos bajos. Esta es la fila 23. Entonces tenemos que hacer la 24 con un aumento más de 56 y la 25 con 56 puntos bajos. Y entonces en la 25 ya no vamos a aumentar más y vamos a seguir haciendo todo el rato hasta llegar abajo 56 puntos, pero ya sin aumentos. Entonces iremos haciendo una fila de puntos altos dobles, otra de punto bajo, otra de... En fin, todo el rato lo mismo con 56 puntos. Entonces vamos a hacer uno más y nos vemos. Bueno, pues yo ya he hecho uno más, he hecho un aumento más de 56 puntos dobles altos y otra fila de 56 puntos bajos. Y aquí está, me he quedado en la fila 25. Entonces ahora vamos a continuar hacia abajo, como os he dicho antes, ya siempre con 56, bajando en línea recta hasta llegar al bajo. Entonces, estamos en la fila 25, yo voy a continuar haciendo filas y os diré dónde he acabado. Bueno, mirad, ya hemos acabado todo el delantero. Vale, aquí teníamos el escote. Hemos empezado a tejer por aquí, hemos hecho todos estos aumentos y luego hemos continuado haciendo todo el delantero hacia abajo. A ver, he hecho un total de 71 vueltas. Habíamos hecho en la espalda 66 y aquí hemos hecho 71. ¿Por qué aquí he hecho 71? Pues porque aquí, cuando esto lo ponemos en su sitio, ¿vale? Esto es el escote y esto es el delantero. Vamos a necesitar un poquito de recorrido aquí para el hombro, porque el hombro siempre hace una forma que hace que el delantero suba un poco y luego incluso cuando llegamos a la parte del pecho, la forma del pecho también hace que el delantero tenga tendencia a subir. Entonces, haciendo un par más, bueno, un par más no, hemos hecho 4 más, creo, 66,
de 66 a 71. Entonces hemos ganado todo este espacio, que es el que ocuparemos para el hombro. Y luego ya cuando cerremos la manga, que la cerraremos aquí, ya lo alinearemos de tal manera que esto quedará, si por ejemplo cerramos aquí, nos quedará esto siempre un poquito más hacia arriba. Eso lo veremos más adelante. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente delantero, que lo vamos a hacer de la misma manera, solo que en vez de empezar, aquí empezamos tejiendo desde aquí hacia aquí, y aquí va a ser al revés. Aquí vamos a empezar tejiendo desde la punta hacia aquí. El resto va a ser lo mismo, porque cuando hagamos los aumentos los vamos a hacer de la misma manera, pero lo único que cambia es la manera de empezar a tejer el delantero. Entonces vamos a verlo. Bueno, entonces recordar que en la primera fila tenemos que hacer 45 puntos bajos, desde el principio hasta aquí. Luego ya iremos incrementándolo de la misma manera que hemos hecho en el otro delantero. Entonces vamos a hacer 45 y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho los 45 puntos bajos y ahora vamos ya a empezar la segunda fila con las 4 cadenas. Giramos el tejido y aquí en el mismo punto hacemos el primer punto alto doble. Entonces ahora aquí, esto es la fila 2, y aquí vamos a hacer, como hemos hecho antes, también 45 puntos altos dobles. Solo en este caso vamos a contar esta primera. Luego ya no la contaremos, pero ahora sí. Entonces tenemos 2, pues hacemos hasta 45, hasta el final. Y nos vemos ahí. Bueno, ya hemos hecho los 45 puntos altos dobles. Entonces ahora la fila 3 hacemos 45 puntos bajos, subiendo la cadena, girando el tejido, en el primer punto un punto, marcamos y ya seguimos haciendo los 45 puntos bajos. Ya en la siguiente fila, que será la 4, ya vamos a hacer el aumento. Entonces nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos llegado aquí, ya hemos hecho los 45 puntos bajos y entonces ahora aquí en esta fila, que será la 4, ya vamos a empezar a hacer aumento, igual que hemos hecho aquí, que ya hemos empezado a aumentar, empezaremos aquí. La única diferencia es que en este delantero aumentábamos al llegar al final de la fila y aquí vamos a aumentar al principio, porque tenemos que ir haciendo esta forma hacia allí. ¿Vale? Aquí aumentábamos al final y aquí al principio. Entonces ahora en la fila 4, y esto lo vais a tener que hacer en las siguientes filas, aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 de subida, giramos, no nos cuenta como punto y en el primer punto hacemos un punto bajo y otro punto bajo de aumento. Por lo tanto tenemos 2 en el mismo punto, ya que el primero no cuenta, recordar, ¿eh? Y aparte poneros el marcador para que a la vuelta no os liéis. Y entonces ahora ya en el resto hacemos cada punto en su punto, con lo cual en esta fila, que es la 4, tendremos al final 46 puntos. 45 más 1 que hemos aumentado.
Entonces los hacemos y nos vemos al final. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 4 con los 46 puntos altos dobles, y ahora la 5 haremos puntos bajos y también haremos 46 porque hemos aumentado aquí, por lo tanto 46 puntos. Subimos la cadena, giramos y en el primer punto hacemos el primero y ya seguimos con los 46 puntos. O sea, ahora ya vamos a hacer un aumento en cada fila de puntos altos dobles y los mismos puntos que tengamos los haremos luego en las filas de puntos bajos, igual que hemos hecho en el delantero, en el otro delantero. Entonces vamos a hacer estos 46. Bueno, pues ya hemos acabado los 46 puntos bajos y ahora ya voy a hacer un último aumento para que veáis la manera, pero ya no voy a seguir porque simplemente os diré las filas y ya está. Entonces recordad, subíamos las 4 cadenas, girar tejido, aquí ya estaríamos en la fila 6, ¿eh? Entonces recordad, las 4 cadenas no sirven de punto, es solo de subida, y hacemos el primer punto alto doble y en el mismo punto otro, que es el aumento. Ponemos el marcador para no despistarnos y ya continuamos, y ya en esta fila ya nos saldrán 47 puntos, uno más de los que habíamos hecho. Entonces esto es lo que tenemos que ir haciendo a partir de ahora. Entonces, ahora os digo las filas. Entonces, ahora mismo estamos en la fila 6. Entonces vais a ir aumentando un punto, un punto, un punto, hasta que tengáis 56 puntos. Y acabaréis en la fila 25, que será la fila de puntos bajos. O sea, hasta la fila 25 y en esa fila tendréis 56 puntos bajos. Entonces, a partir de ahí ya continuaréis haciendo puntos, o sea, continuaréis las siguientes filas hasta la fila 71, haciendo siempre 56, 56, 56, ¿vale? O sea, repito, hasta la fila 25 vais a ir aumentando un punto y acabaréis esa fila con 56 puntos. Y luego todo el resto hasta la fila 71, todo 56 puntos. Entonces nos vemos cuando acabemos. Bueno, mirad, ya hemos acabado todas las filas. Ya hemos llegado hasta la fila 71 que os había comentado. Hemos hecho todas las de aumento hasta llegar a la 25. A partir de ahí hemos bajado y hemos llegado a la 71. Entonces ahora ya vamos a proceder a hacer la unión de el delantero con la espalda. Bueno, mirad, vamos a proceder a unir lo que es el lateral del delantero con el lateral de la espalda que está aquí detrás. Entonces, para eso lo que tenéis que hacer es poneros, este es el delantero por la parte del derecho, esto es la espalda. Entonces, os alineáis esto bien así. Y entonces yo he decidido que para mi manga quiero más o menos una abertura de unos 23 centímetros aproximadamente. Pero bueno, vosotras si queréis más cerradita
pues la podéis poner a 19 o si la queréis más abierta, lo subís a más centímetros. Yo en mi caso me lo he probado y creo que con 23 centímetros está bien. Entonces lo que he hecho es contar, en vez de contar puntos, lo que he hecho es contar, como ahora ya tenemos estas filas de puntos altos dobles, he contado 22 desde la parte de abajo, he contado 22, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 y 22. Y aquí en la 22, en el puntito bajo que hay encima de la 22, os ponéis el marcador. Y luego, aquí en el delantero, lo mismo. Contáis 22 y en el mismo punto de arriba os ponéis el marcador. Entonces, ¿esto por qué lo hacemos desde aquí abajo hacia arriba? Porque como os he comentado antes, aquí vamos a tener menos filas que aquí, porque aquí habíamos hecho un par o tres más para lo que es el recorrido del hombro, ¿vale? Entonces aquí, en este lado, vais a tener más filas que en este, pero ya es correcto. Entonces os marcáis la distancia a la que queráis, ya os digo que en este caso yo son 22 filas de estas y ya empezamos a hacer la unión. Entonces para hacer la unión quitáis uno de los marcadores y juntáis los dos para que así ya no se os mueva la labor, ¿vale? Ya lo dejamos aquí unido. Y entonces ahora tenemos que trabajar por el revés, ¿vale? O sea, esto es el revés de la espalda y esto es el revés del delantero. Entonces vamos a trabajar por el revés. Bueno, para hacerlo vamos a empezar uniendo por abajo. Entonces vamos a dar la vuelta y vamos a empezar. Yo aquí tengo hebras que me he ido guardando, pero bueno, si tenéis hebra que os haya sobrado, bien, y si no, cogéis una nueva. Entonces vamos a empezar uniendo aquí. Bueno, mirad, si os fijáis, vamos a intentar imitar en esta unión los enganches que tienen los propios puntos. Si os fijáis aquí, los puntos altos dobles están sueltos y se unen en la parte de los puntos bajos. ¿Veis? Las uniones aquí están en la parte de los puntos bajos. Entonces vamos a intentar hacer en cada puntito bajo, aquí en cada puntito de estos bajo, haremos la unión. 2 aquí y 2 aquí, ¿vale? En la parte de abajo y en la parte de arriba, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Entonces para eso vamos a coger la hebra y vamos a enhebrar. Entonces una vez tenemos enhebrado, tenemos aquí nuestro primer punto bajo, tenemos aquí la esquinita, esta esquinita la vamos a unir a esta, justo en el borde. A ver, aquí ya tenemos las dos, la que nos sobró de una pieza y la que tenemos de la otra pieza, ¿vale? Que luego ya las atacaremos. Entonces vamos a coger en el mismo punto bajo y unimos aquí en el mismo punto bajo, como si hiciéramos dos puntadas en cada punto bajo. Entonces pasamos por ahí y ya tenemos el primer punto bajo unido. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar por todo el punto alto para llegar al otro punto bajo. Entonces lo que hacemos es meter la aguja por entre medias
¿Veis? Paso por aquí con un par o tres de puntadas como para pasar de largo, ¿vale? Y llego al otro extremo, que es el otro punto bajo en la parte de abajo. ¿Veis? Ya estoy aquí. Y ahora me vengo aquí. ¿Veis? Aquí está el otro punto alto doble. Me vengo aquí al otro punto bajo, cojo una hebra ahí y la paso. ¿Vale? Y ya tenemos aquí unido este punto bajo con este. Tenemos una puntada, vamos a hacer una segunda. Cogemos aquí esta hebra y otra hebra de aquí. Y ya tenemos unido este punto y este. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pasar por todo el punto alto doble para llegar arriba. Pasamos una hebra, pasamos una segunda hebra de la manera que veáis más disimulada y así hacemos la transición para llegar a otra vez a este punto bajo de aquí. Cogemos una hebra, vamos al otro puntito bajo del otro lado, que está aquí, y en cualquier hebra de ahí lo unimos. Y una segunda vez aquí con otro puntito de aquí. O sea, en cada punto bajo unimos dos veces, intentando imitar el punto. Ahora aquí, ¿veis? Ya hemos unido aquí, ahora hemos de pasar otra vez por la hebra del punto alto doble. Subimos uno, subimos dos, y ya podemos enganchar aquí el puntito bajo y aquí también. ¿Vale? Ya tenemos aquí unido el otro punto bajo. Hacemos una segunda vez y unimos otra vez aquí. Perdón. ¿Vale? De esta manera vamos uniendo los puntos bajos. Bueno, vamos a hacer alguno más como ejemplo. Estamos aquí, pasamos la hebra en transición por los puntos altos dobles, una vez, una segunda vez, incluso una tercera si os hace falta. Yo creo que con dos es bastante. Ahora ya venimos al punto bajo, cogemos hebra, vamos al otro punto bajo y cogemos hebra y lo unimos. Tensamos un poquito para que no se nos quede flojo, ¿eh? Y ahora en este punto bajo hacemos la segunda unión, por ejemplo aquí y aquí también. ¿Vale? Y otra vez volvemos a subir y así todo el rato. Entonces de esta manera, cuando le demos la vuelta, fijaros que nos va a quedar lo más disimulado posible. No va a quedar exactamente igual, pero la unión se nos va a ver bastante bien. Entonces hacemos esto hasta llegar al marcador. Bueno, ya hemos unido todo este lateral, ¿vale? Nos ha quedado aquí la abertura de la manga. Aquí cuando acabéis asegurar bastante y entonces ahora cuando le demos la vuelta por el derecho, que es este, si os fijáis, ha quedado
bastante bien. Ya os digo, normalmente no puede quedar perfecto como si fuera la continuación, pero queda bastante bien disimulado. Luego cuando le demos vapor con la plancha todavía quedará mucho más asentado y podemos recolocar bien los puntitos para que queden todavía mucho mejor. Entonces ahora haremos lo mismo con el otro lado. Bueno, mirad, pues ya hemos acabado la prenda, ha quedado muy bien. Ya hemos hecho las uniones de aquí de los lados y ha quedado muy bonita y muy ligera. Como veis es una prenda muy fácil de hacer, no tiene ningún misterio. Y bueno, ahora ya os invito a que veáis, ahora a continuación os dejo un pequeño short con otra de las prendas que encontraréis en mi canal.